Buenas tardes, buenos días, Carlos. Un placer que estés aquí. Gracias por compartir con nosotros hoy. Hola, esta es nuestra primera actividad, primer Viva Live. Gracias, Carlos, por compartir. Carlos es un reportero de Injustice Watch, una publicación que se dedica a descubrir, a sacar las cosas, las injusticias que hay en nuestro sistema de corte, de justicia, de crimen. Entonces, gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, y la tema es sobre la ley Safety Act. Este ha sido un proceso muy largo desde que la ley, el gobernador lo firmó en el 2021, ya estamos en el 2023 y seguimos hablando de esto. Entonces, gracias, Carlos, por estar aquí, para hablar sobre los mitos, hablar sobre esto y qué es lo que queda de esta ley. Carlos, entonces, cuéntame, tú escribiste, parece en septiembre, ¿no? Una pieza sobre los mitos de la Safety Act. ¿Qué fue la razón que tú decidiste escribir esa pieza? Sí, buenas tardes a todos. Gracias por tenerme aquí. Em, sí, la razón por la cual escribí ese artículo que se trata sobre los mitos y los rumores sobre la ley del Safety Act, fue porque habían muchas falsedades que estaba leyendo sobre la ley, que no iba a permitir a los policías hacer cosas o que iban a sacar a matones, a las calles, todo esto, que se vio en Facebook y en otros lugares. Entonces, pues, como sitio de noticias, nos dimos la responsabilidad de identificar algunas de las mentiras que se estaban diciendo y pues ojalá dar ah, darle espacio a la verdad para que no se pierda entre todo. Y Claro. gracias a Dios, no fuimos los únicos que escribimos unas piezas así. Block Club hizo uno igual y el Tribune y también creo que el Sun Times, así que, pero sí. Compartiste en ese esfuerzo, ¿no? Porque Sí, muchas fuerzas, mucho dinero, mucho yeah, en crear mitos, ¿verdad? Crear mala información que entonces la gente cree y bueno, no es que la ley es perfecta, pero tampoco sí, le pintaron una imagen muy, hasta mentiras sobre la ley. Entonces, primero antes que hablamos de los mitos, la ley hace unas cuantas, al final de la ley lo que quiere hacer es crear crear más transparencia, más justicia a un sistema que a veces no es tan no hay mucha justicia, ¿verdad? Y una sí, de las es que en términos de la policía, crea más responsabilidad que la policía tiene que tener, ¿verdad? Crea más, en manera que si ellos hacen fuerzas, hay ahora más procesos que ellos tienen que seguir, y entonces no es nomás que, más responsabilidad, ¿verdad? Y más, al final más transparencia, pero la área que realmente ha ganado mucha atención es la parte que se llama el Pretrial Fairness Act, ¿verdad? Y uno de los temas que tú tocas es que la idea de que, ay, si alguien trata de entrar a tu casa, la policía no van a poder hacer nada. Y sí, tú, y qué es lo que, o sea, entonces, ¿qué es la realidad en eso, pues? sí, sí, pues la realidad es mucho más complicada y, y, am, y la verdad todavía no ni sabemos cómo va a terminar todo. Pero sí, esa parte de la ley que se trata sobre las fianzas en efectivo, cash bail, sí han tenido la gran mayoría de la atención de la gente. Y pues, ah, y, y por buena razón, porque sí, el estado, si la ley llega a implementarse por completo, Illinois se convertiría en el primer estado del país en descontinuar las fianzas
en las cárceles, o sea, el proceso de tener que pagar para salir de la cárcel. Ese proceso ha sido criticado muy fuertemente ah, por por el hecho de que mantiene a gente en la cárcel simplemente por no poder alcanzar a la fianza. Entonces, efectivamente tenemos un sistema de justicia en el que si tienes dinero para salir de la cárcel, pues puedes salir y si no tienes, pues no puedes. Entonces, lo que cambiaría el Pretrial Fairness Act, que es parte del Safety Act, lo que haría es de que la corte no podría eh, detener a alguien en la cárcel simplemente por no tener dinero de fianza y tendría que ser por orden judicial que alguien esté en la cárcel eh, y para esa orden tienen que presentarse evidencias de que la persona sea un peligro para la comunidad. Entonces, y para aclarar, obviamente, el estar en la cárcel no significa que ha sido, eh, perdón, mi español me está No, no, fallando. que ha ¿Cómo se sido dice? culpable, ¿no? Que ha sido Convicto, sí, culpable, convicto. culpable, convicto, sí, o sea, Ya. Ujú. estar en la cárcel simplemente significa que la corte te quiere que te quedes ahí en lo que tu caso vaya pasando. O sea, Exacto. no has sido convicto de nada. Ujú. Entonces, por eso es el que se ha querido cambiar ese sistema, porque obviamente hay personas en la cárcel que solo están ahí porque no pueden pagar su fianza y pues no han sido convictos de nada aún. Todavía siguen acusados, no han sido convictos. Entonces, el quitar las fianzas es algo que promueve los derechos de los acusados. Pero sí, y obviamente han habido fuerzas, especialmente fuerzas de la derecha, de los republicanos, que han querido eh, que esta parte de la ley no se implemente y además darle miedo a la gente de que, esta parte de la ley va a dejar que gente que ha matado, gente que ha violado, cosas así, se puedan salir de la cárcel sin ninguna pregunta y ese no es el caso, la corte todavía tiene el derecho de poner a alguien en la cárcel si es Un eh, peligro, ¿verdad? Sí, sí, peligro sí, o sí. si ha sido acusado de crímenes graves como, murder, violación, todo Como eso. matanza, ya, ya. Yeah. Entonces, exacto. Entonces, como tú dices, porque tener a alguien que esté, y tu pelo se ve perfecto, te diré. Gracias. No, Tienes hago esto porque es un tic, tengo como nervios todavía. como Yeah, una maña, sí, una pero maña. Yeah. tienes un pelo bello, te No, diré. pues igual, tenemos Gracias. el cabello latino. Yeah. Un tremendo pelo, cabeza de pelo. Pero sí es, o sea, porque crea, o sea, es dañoso a familias cuando alguien, ¿verdad? Puede estar en cárcel que siente que no hizo nada, que no ha sido encontrado culpable por el corte, o sea, no fue convictado, pero no, puede ser que pierde trabajo, puede ser que pierde los Oh, hijos, yeah. o sea, crea todo un caos. Entonces, Oh, yeah. esto trata de evitar esto, por decir ahora, dinero no va a ser una razón que alguien queda en cárcel, sino que van a tener los fiscales decidir, ser petición, Sí. decir, como tú dices, que realmente sienten que son un peligro y también por el tipo de crimen que hace. Entonces, es que era más justicia en el sistema, ¿verdad? Entonces, pero ya, entonces, también ahora el corte, y también sabemos que ahora gente va a tener un abogado, van a poder tener un abogado con ellos en ese proceso desde la petición, que antes no tenía. Entonces, a alguien tienen una fianza, pero no tienen un abogado no, que le puede darle consejo. Y ahora, desde cuando lo arrestan, tienen derecho de consejo. So, eso es imagínate, eso es un gran paso adelante. Y ahora, bueno, ¿en qué quedamos, verdad? Yeah. Ahora,
Ya, entonces desde que ya iba a empezar el 1 de enero. Sí, el 1 de enero se iba, o sea, el 1 de enero de este año se iba a quitar las fianzas en efectivo. Pero hubo una orden judicial desde Kankakee County que esencialmente dijo que esa porción de la ley, o sea, la porción de la ley que iba a quitar las fianzas, no es constitucional en términos de, o sea, que no, que viola la constitución del Estado y, y no se puede implementar. Entonces el Estado, o sea, la administración de J.B. Pritzker eh, ah, apeló esa Lo decisión apeló. Ya, a la Corte Suprema del Estado. Y pues ahora ahí el caso ahí no ha llegado a nada todavía. ya, Creo que dicen que los primeros, bueno, que se podría decidir en marzo, pero probablemente va a tardar un poco más. ya. Ah, entonces, por el momento, las fianzas siguen en su lugar. Cabe mencionar que los condados que, los condados que demandaron al Estado para que no se pudiera descontinuar las fianzas, Ujú, esos condados usan ese dinero de la fianza, o sea, el dinero que la gente paga para salir de la cárcel, usan ese dinero para sostener sus cárceles y sus presupuestos locales. Ah, entonces, ellos tienen una motivación para continuar esas fianzas porque sí les brinda dinero al condado. ujú. Pero como tú dices al otro lado, una fianza puede eh, dejar a una familia en bancarrota, también o el no pagarla puede dejar a alguien en la cárcel por días o semanas o hasta meses y pues obviamente pierden su trabajo y podrían perder su casa y hay muchos estudios que enseñan que el estar en la cárcel así eh, por una o 2 semanas o que sea, tiene impactos eh, que muy negativos sobre una persona y su familia. Y sí, como dices tú, no todos los que son acusados no todos son convictos eventualmente. Aquí en Cook County, por ejemplo, 1/3 de todas las personas que son, o sea, uno de cada 3 personas que son acusadas y que terminan aquí en la cárcel, sus casos no son convictos en sus casos al final del día. O sea, podrían haber pasado meses o semanas en la cárcel y solo para que no sean convictos al final. Mm, Ah, y entonces sí es un gran problema para esas personas, especialmente para los que son acusados, pero no son convictos al final del día. El tener que estar en la cárcel porque no puedes pagar para salir. Ah, y ya. pues, sí, pero por ahorita no ha cambiado nada. No La cambió situación nada. sigue igual. Pero las otras porciones del Ajá. Safety Act sí se han implementado o se están implementando. Ya. Y esas porciones de la ley también tienen que ver mucho con entrenamiento para las policías locales y Ujú. otros reglamentos que ojalá hacer el proceso más transparente y pues justo. Okay, okay, ya. Ah, Y que, esta es una ley, eso es un tremendo ley que Sí, cubre muchas áreas. También, como tú dices, sí hay condados que dependen en fianzas. Lo que los críticos dicen es que esta ley no fue realmente mucho dinero, mucho apoyo financia para apoyar esta ley. Entonces, uno de los críticos es que los fiscales no tienen, esta ley crea más trabajo por los fiscales, pero a veces ellos mismos tienen un estrés sí, económico. También la oficina de los abogados de defensa también están en un estrés económico, no, son poco gente que hace. Entonces, en la ley, una gran ley, pero como pasa a veces, hay leyes, pero a veces no está el dinero que atrás, que falta. Entonces, esta es una
una ley que sigue procesando y que sigue cambiando, pero claro, ahora con la juez, con lo que pasó con el Corte Supremo, como puso un paro a todos esos cambios, ¿verdad? Pero unas partes, como dices, siguen, no depende en eso. Ok, y también entonces, entonces así estamos. Está como parece en marzo, va a empezar ya los cortes, pero como tú dices, quién sabe cuándo, si después que ellos deciden, si atrasan más el tiempo, no sabemos realmente cuándo empieza ese parte de que el paro de eliminación de la fianza. Sí, no sabemos y la verdad es el tratar de adivinar cuándo la Corte Suprema podría dar su ruling, la verdad no sabemos. Pero sí, probablemente sería después de marzo, quizá tome todo el año. Pero los demócratas en el estado, en Springfield, sí se ven muy aferrados a que la ley se implemente y me imagino que van a hacer todo lo posible para que sea así. Y del otro lado, igual los republicanos igual se ven muy aferrados a que no se pase. Ya. Entonces, sí, este caso sobre que está enfrente de la Corte Suprema es muy importante y pues tendremos que ver qué pasa en estos meses que siguen. Y sabemos también que esta última campaña los democráticos pusieron mucho dinero a lo que era la campaña de los jueces, que ustedes hicieron un tremendo reporte de todos los jueces, ¿verdad? Y Yeah. el dinero, pero claro, la idea es que los jueces sean neutral, pero sabemos, deciden, hay unos que son demócratas, unos que se declaran republicanos, ¿no? Entonces, todo es una política. Entonces, bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Algo que quieres echarle que no te pregunté o que tú crees que es importante saber? No, I mean, lo único diría es, de nuevo, gracias por tenerme y para la audiencia, manténganse al tanto sobre estas noticias con WNIJ, con nosotros Injustice Watch, con otros periódicos locales, pero sí traten de identificar sus fuentes de información antes de compartir algo, porque sí, esta ley ha sido sujeta de muchos rumores y mentiras. Entonces, tenga cuidado. Y de nuevo, muchas gracias. Y me pueden, si alguien tiene más preguntas o me quieren contactar, por favor, me pueden mandar un email a carlos@injusticewatch, una sola palabra, .org. Y gracias de nuevo. Gracias, Carlos. Y para que también vas a poder encontrar en enlace el artículo que creó Carlos y toda su información, entonces para mantenerse a medida de lo que está pasando y el buen trabajo que realmente Carlos, no más sobre esto, pero también sobre inmigración, sobre temas hiciste un trabajo tremendo sobre los tipos de visas, ¿verdad? Que a veces los Sí, policías no estaban dando. Entonces, un tremendo trabajo que hace Carlos. Entonces, muchas gracias y bueno, que tenga un buen día. Chao, nos luego. vemos. Hasta Bye. luego. Chao, bye.